Bueno, en esta oportunidad estamos con Luis Carlos Moreno, un gran amigo, un amigo entrañable, un gran músico, compositor todavía no, ¿no? Todavía no. Pero bueno. Quisiera, pero no. Pero un gran amigo, gran músico, flautista, un gran maestro también, porque enseña también a muchas generaciones y un gran musicólogo, investigador. Y en esta oportunidad vamos a hablar con él de ese proceso creativo, de lo que él hace a través de la música, a través de su arte, a través de su enseñanza y de esos procesos también de la investigación. Entonces vamos a estar hablando en esta oportunidad con Luis Carlos Moreno. Preséntese, Luchito. Bueno, Juanito, en verdad muchísimas gracias. Estoy muy, muy complacido de que me brindes este espacio, de que te intereses por mí, ¿no? Por lo que hago medianamente o minúsculamente, no sé. Eso te lo dejo a ti y al criterio de los escuchas, de quienes nos miran también, ¿no? Quien a propósito aprovecho este saludo inicial para agradecerles su sintonía, agradecerles ese espacio, ese tiempo que se están tomando para conocernos y de antemano anticiparles este proyecto y augurarle mucho, mucho por venir, por lo que viene. En tanto a mí, es difícil, ¿no? O sea, cuando yo creo que estamos en el ejercicio del colegio, en el ejercicio de la escuela, cuando sí. A todos los niños les preguntan ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cómo te defines? Bueno, ese es un ejercicio muy complejo, hablando psicológica y filosóficamente, ¿no? Y de hecho, imagínate, nos preguntan de niños, ¿no? De niños. ¿Qué haces? Entonces yo en respuesta a eso te puedo decir, no te puedo decir quién soy, pero sí quién trato o pretendo de ser. De antemano te digo que soy una persona en formación, ¿sí? O sea, que yo, que me considere o que diga yo soy, o sea, es un término muy elevado para mí, ¿me entiendes? Pretendo ser, voy a reemplazar esa palabra. Pretendo ser, como tú has dicho, profesionalmente hablando, musicólogo. Pretendo ser también un músico, instrumentista de viento maderas, para quienes me conocen, ¿no? También pretendo ser un gestor cultural y bueno, de alguna forma también dinamizar todo esto, ¿no? Esencialmente, profesionalmente hablando, repito, me defino como esas tres cosas. Humanamente, moralmente, te puedo decir que soy una persona en formación con muchísimos errores, también con muchas fortalezas. Me defino como una persona con un sentido muy comprometido de lo que es la libertad y la igualdad, ¿sí? Humanamente y también eso aplicado a las artes, ¿no? Porque a final de cuentas todo lo que pretendes ser moralmente en tu vida tienes que aplicarlo a tu profesión. Sí. Entonces, bueno, no sé si lo hice bien. No, muy bien, mijo, ¿no? Me dejaste boquiabierto, como siempre. Con tus buenas apreciaciones y tus buenos aportes, mijo. De verdad que así también te considero, ¿no? Un gran ser humano. Todos estamos en formación, en proceso de formación. Me gusta mucho lo que dices, ¿no? Estamos como en la parte moral en ese proceso de formación, ¿no? Por lo que vamos conociendo, por lo que vamos haciendo, por cómo nos vamos interpretando también, ¿no? De lo que vamos aprendiendo y conociendo de otras personas. Entonces es muy chévere, me gustó mucho tu presentación. Es como que... A final de cuentas somos seres constantes en formación, sí. y obviamente en descubrimiento, ¿no? Entonces yo no puedo decir yo soy porque claro. Ya es una estructura definida. Y como seres humanos somos seres cambiantes, exacto. Modulantes, constante cambio, distintas armonías, hablando en música, ¿no? Siempre modulamos, vamos moviéndonos en distintos territorios en los que acogemos cosas que nos gustan, que nos fortalecen, que nos hieren, que nos ilustran, en fin, o sea, hay mucho de qué hablar como seres humanos. El contexto también, ¿no? El contexto también tiene mucho que ver, influye mucho en nuestros cambios, ¿no?
Entonces sí, muy chévere, me gustó mucho la presentación, mijo. Uy, usted sí, como siempre. Y a final de cuentas, nuestra profesión o lo que hacemos es el reflejo de eso, ¿no? De esa formación o experiencia, ¿no? Claro. Creo que mi experiencia como persona, como humano, es también la necesidad de hacer lo que te he dicho, gerencia cultural, musicología, investigación, música como tal, instrumentista, concertista, de todo un poco. Entonces, bueno, ahí ya vamos. No, y eso lo muestras, ¿no? Cuando estás en tu trabajo, cuando das tus conciertos. Sí. Yo pues he tenido la oportunidad de escucharte y de mirar esa gran capacidad que tienes para interpretar la flauta traversa y se nota, o sea, se nota esa esencia que eres al momento de tocar y todo lo que haces, mijo. O sea, todo lo que haces tiene tu firma. Luis Carlos Moreno, mijito. No, por eso pues te estimo muchísimo y dije, no, toca hacerle no, hay que hacerle Gracias. el podcast a Luis Carlos, porque chévere que todos los que nos escuchan y nos miran puedan conocerte, además pupialeño. De origen pupialeño. De origen pupialeño y de una familia maravillosa. Es chévere. Cuando yo voy a tu casa, mi hijo, es como sentirme en mi casa, de verdad, porque bueno. Tu familia muy, muy, muy increíbles, de una atención increíble y de un cariño, ni se diga. Entonces, gracias. Aquí está. Siempre bienvenido. Para todos, gracias, mijo. Para todos los que nos escuchan y nos miran, pues Luis Carlos, y vamos a estar hablando un poco sobre su proceso creativo y sobre lo que él hace y cómo esto nos puede ayudar también a nosotros a aprender algo de lo que él nos pueda compartir. Bueno, comencemos. Luchito, ¿cómo ha sido tu formación? De una, con todo. A ver, mi formación académica. Académica, ¿cierto? Sí. A ver, inicialmente me formé en la Universidad de Nariño, en licenciatura en música. Posteriormente tuve la oportunidad, gracias a que estuve muy dinámico, moviéndome mucho en festivales, en concursos, presentaciones, conciertos en otras latitudes. Recuerdo, por ejemplo, Festival Internacional de Quito, de flautistas en Quito, el de Lima, en el Festival Internacional de Música Clásica en Cartagena. Bueno, me iba muy bien con eso. Entonces, gracias a eso, me ofrecieron unas primeras estancias en el exterior. Hice un primer stage o curso de verano, como lo llaman, en Francia, en Niza específicamente. Yo en esa primera estancia quise quedarme, la verdad. Dije, bueno, musicalmente en ese entonces yo tenía muchas pretensiones de ser, el típico idilio de los músicos, ¿no? Ser el gran concertista, alcanzar el top, dar conciertos, vivir de eso, de ser un gran concertista y de tocar. A final de cuentas, todos los músicos, los que iniciamos en eso, pues tenemos esa pretensión, ¿no? Bueno, no se dieron las cosas, tuve que regresar, pero curiosamente hay una anécdota ahí. Cuando regresé, la profesora titular del Conservatorio Superior de Niza me escribió un correo y me ofreció una beca para hacer un curso académico para obtener un diploma de estudios superiores en música. Bueno, entonces yo sin dudarlo le dije que sí. Le dije que sí. Bueno, entonces fue una etapa muy, muy densa académicamente, porque el distanciamiento académico es muy abismal. Entonces había que estudiar muchísimo, había que estudiar más de la cuenta, ¿no? El idioma además era una gran carga. Entonces una consagración muy, muy intensa. ¿Pero tú ya habías terminado ya en la de Nariño? Sí, afortunadamente sí. Entonces, anduvimos en eso. Afortunadamente, pues me fue muy bien, alcancé a obtener algunos premios internacionales como instrumentista. Y bueno, a final de cuentas ya te traigo una reflexión acá. Terminada esa estancia, dije no más. No más
como músico instrumentista, no más con la academia, no más con el purismo. Porque a final de cuentas yo estaba inmerso, sumergido en eso, o sea, en la crema innata del academicismo. Entonces dije, no quiero que mi vida sea simplemente hablar de música o que mi vida sea simplemente hablar de un instrumento, ¿sí? O sea, está bien, Claro. es muy meritorio, o sea, yo admiro muchísimo a quienes lo hacen y se consagran a eso, pero no quería eso para mí, ¿me entiendes? Y además de que me dediqué a hacer música netamente eurocentrista. Entonces yo dije, miércoles, ¿y dónde está la música de mi Tus región, raíces, claro. de mi continente, de mi país, de mi región, de lo que sea? Bueno, entonces ya con eso regresé y decidí, también te digo, soy una persona muy, muy curiosa en tanto a proponer, digámoslo así, o a buscar un camino para resolver carencias culturales. Entonces, con eso, con ese deseo me puse a estudiar gerencia y gestión cultural en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Entonces, estuvimos un tiempo en Bogotá, estudiamos eso y de alguna forma eso me nutrió muchísimo porque considero que es una rama que cualquier artista debe estudiar en términos de administrar su arte, en términos de administrar su arte para también darle valor, porque es el típico estereotipo del artista pobre. Y eso, la gerencia y la gestión cultural es algo que te enseña de lleno. El arte tiene valor, el arte tiene su costo, el arte también es monetizado, ¿sí? Claro. Y tú como artista necesitas dignidad para vivir. O sea, esa es una de mis reflexiones. Y eso es chévere sobre la dignificación del artista, ¿no? Eso de hecho, por ejemplo, de pronto eso también lo miraste en Europa, ¿no? Totalmente. Exacto. Pero acá en Latinoamérica no hay una dignificación, digámoslo así, de ese nivel que hay en Europa, ¿no? Claro. Entonces o sea, eso carece mucho en nuestra región también, ¿no? El artista no tiene ese valor, ¿no? Y entonces, no, toca por unos cuyes, toca por eso. Y otra cosa es que también el artista se ha acostumbrado también un poco a eso, ¿no? A lo que venga, lo que me den, lo que esté ahí. Yo creo que el arte tiene mucho, mucho valor, no solamente, digamos, visual o auditivo, sino también tiene un valor personal, ¿no? Como profesional, ¿no? Claro. Porque yo considero que el que así no haya, de pronto no haya estudiado, digamos, música o artes plásticas, pero hace arte, yo considero que ya eso tiene un gran valor como ser, porque representa, su esencia representa lo que es. Sí, bueno, o sea, tú me conoces y tú sabes que soy muy reservado en mis comentarios. Sí, ¿no? sí. Pero sí voy a decir algo aquí abiertamente. Sí, aquí diga lo que quiera, para que cambiemos un poquito ese chip, para que cambiemos un poquito ese concepto, ¿no? Yo les digo a las personas, bueno, los artistas, lo voy a decir así, los artistas de alguna forma no tenemos la culpa, porque es nuestra manera de vivir, es su manera de vivir. Y de alguna forma lo hacen o lo hacemos por necesidad. Pero sí hago una crítica para las personas o el medio que insiste en no darle valor al arte. Y es que de alguna forma contribuyen a que esto sea una prostitución del arte. ¿Sí? Y eso es muy penoso. Entonces, yo personalmente, si contrato o pido rebaja, o de alguna forma no valoro el arte que estoy comprando o que estoy contratando, de alguna forma me sentiría mal, porque es menospreciar un arte igual de valiosa como las demás. Claro. Es como pedirle rebaja a un médico, es como pedirle rebaja a un abogado, es como pedirle rebaja a un ingeniero, ¿sí? O sea, has pagado por un conocimiento, has pagado por muchas experiencias, has sufrido, has dedicado tiempo. Entonces, pretender rebajarle o pretender
no tomar valor real del arte es penoso, es penoso. Entonces sí hay que cambiar ese chip, sí hay que darle el valor que merece al artista. Sí, y eso yo he aprendido bastante de ti, porque en tus proyectos tú siempre tratas de darle ese valor a lo que haces, al proyecto que quieres. Y, por ejemplo, tú me dices, ve, Juanito, hagamos tal cosa. Mi hijo, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto vale? Veamos qué hacemos, cómo sacamos esos fondos. Claro. Y de hecho, nos hemos chocado en muchos de nuestros proyectos, ¿no? Porque vamos a tocar puertas y, no, son músicos, o, no, hacen esto, y le bajan el presupuesto o tratan de aprovecharse también. Entonces, lo que dices es así, o sea, la misma sociedad, el mismo medio también tiene la culpa, ¿no? Porque ellos nos siguen insistiendo y por debajeando un poco nuestra labor. Es que en realidad lo que dices tú, de eso vivimos, claro, ¿no? Independientemente si estudiamos en Francia o si estudiamos acá en Ipiales o somos empíricos, pero hacemos y construimos. Yo creo que construimos también sociedad, construimos cultura, ¿no? Pues la cultura es la base de la sociedad. Claro, imagínate, bueno, yo soy muy osado en utilizar este término aquí, ¿no? Prostitución del arte. Comparándolo a la labor igual meritoria, nada denigrante de una prostituta. O sea, no es culpa de la prostituta muchas veces tener esa profesión, ¿no? Es culpa de quien la contrata, ¿sí? Entonces eso hay que recapacitarlo un poco de cómo es ese valor del arte, ¿no? Bueno, eso es una simple reflexión de mi paso por ese estudio que hice. Y obviamente también por la experiencia que también has tenido, ¿no? Claro. No solamente de este medio, de involucrarte con este medio, o sea, aquí en nuestra región, alejada del centro del país, de nuestra región también un poco, pues obviamente tercermundista, y al irte a Europa y mirar todo eso, me parece muy, muy interesante esa reflexión. De hecho, yo también me apersono de eso, la aprendí de ti. Claro. Cuando hemos hablamos de eso y la aprendí de ti. Y por eso también muchas veces yo digo, no, esto es lo que vale, lo que yo hago, que ve, Juan, haciendo sonido, que hagamos esto, listo, esto tiene este precio y tal. Y sí veo que muchas agrupaciones, muchos músicos, muchas bandas han respetado eso también en lo que yo hago. Inclusive hasta entes administrativos ya me consultan y dicen, no, ve, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale tu opinión? ¿Cuánto vale tu trabajo? Entonces, sí, me parece muy chévere y gracias por esa reflexión y qué mejor manera que hayamos empezado así. Aprovechemos este espacio claro, es que para aquí podemos educar, decir ¿no? lo que sea. De hecho, podemos decir lo que sea porque no estamos limitados a nada. Qué bueno, qué bueno. Y eso es lo bueno de estos espacios, ¿no? Como un podcast, como YouTube, que nos da esa libertad. Y de hecho, por ejemplo, los trabajos que hemos realizado contigo, también hemos tenido que ver eso, ¿no? Hemos tenido que ver esa prostitución del arte y hemos querido como que darle ese valor y darle ese realce al artista, sea independientemente de la rama que sea, porque de hecho de eso vivimos. Claro, bien dicho, así es. De hecho de eso vivimos. Y por eso también este podcast, ¿no? De la creatividad. La creatividad nos ha hecho vivir, ¿no? Es nuestro proceso creativo, independientemente de si somos músicos, pintores, actores, conozco amigos que son grandes empresarios, pero que le han metido creatividad a sus negocios y ahorita son grandes empresarios aquí en la región, a nivel departamental y a nivel nacional también. Entonces veo que la creatividad es el punto fuerte de poder desarrollar y vivir de lo que nos gusta hacer. A partir de aquí ya vamos sacando reflexiones y vamos haciendo, creo, un hilo conductor para lo que será la creatividad. Claro que sí. Y yo creo que al final vamos a llegar a una reflexión y a unas conclusiones muy geniales, muy brutales. Sí. Bueno, a ver, te continúo respondiendo a lo de mi formación, que a veces me enredo y ese es mi problema, ¿no? O me emociono.
más que enredar, ¿no? Es emocionar. Bueno, ya una vez con esta experiencia de la gerencia y gestión cultural, pues afortunadamente me admitieron, bueno, o sea, me admitieron de varios entes, de varias universidades para seguir estudiando. Entonces un maestro me proponía, vente a estudiar interpretación en flauta contemporánea, me decía, a Italia. Bueno, en España también, vente a estudiar apreciación del arte, apreciación artística. Y bueno, afortunadamente también salió esto de la musicología, ¿no? Que te lo digo y te lo confieso, a mí la musicología, yo digo, eso llegó como el amor. O sea, eso llegó sin saber que le iba a conocer y me iba a enamorar tanto. Yo había escuchado, tenía nociones de la musicología porque hay que decirlo, musicólogos acá en Nariño somos contados 4 o 5 con los dedos de la mano. Lastimosamente, los que hemos estudiado formalmente, ¿no? Musicología. Entonces salió esto y yo dije, ve qué interesante, me llama la atención porque soy una persona que le gusta la historia, le gusta, bueno, los objetos antiguos y estas cosas y el arte y todo el cuento, ¿no? Entonces estaba como en esa inquietud. Y también tenía otras falencias culturales, llamémoslo así, que no sabía qué hacer con muchas materias, digámoslo así, documentales o materias musicales que tenía en mi poder. Entonces, uno de los grandes problemas era que no sabía interpretar a ciencia cierta cómo tratar esas fuentes. Bueno, entonces dije, no, la musicología, puse a investigar más, me puse a recabar más sobre lo que era la musicología y me fui de lleno a España, a la Universidad de Salamanca, a estudiar musicología. Y te digo que para mí, o sea, me llevo muchas instituciones en mi corazón, pero España y la Universidad de Salamanca y lo que específicamente me brindó en la musicología realmente cambió mi vida, porque me brindó la cabeza o la mente o la ilustración que necesitaba. Es como, bueno, no recuerdo a quién le escuché este ejemplo, ¿no? Digámoslo así, mi cabeza era una casa vacía. Lo voy a poner con este ejemplo. Pero con la musicología y lo que ya venía estudiando, es como si a esa casa vacía la amoblara. Le colocara muebles, le colocara lámparas, la pintara, le colocara pinturas, la embelleciera, ¿me entiendes? Entonces fue el plus en mi mente, en mi casa vacía, como lo llamo en esta ocasión, para complementar esa formación que tanto había estado buscando. Entonces, claro, la musicología me abrió puertas increíbles, o sea, la universidad, el país como tal, o sea, fue muy abierto. Aprendí a conocer más, a darle más valor a mi cultura, a mis fuentes y sobre todo, hay que decirlo, a mis carencias, porque hay muchas de las cosas que aprendí en tanto en la musicología que lastimosamente en Nariño me atrevo a decir un porcentaje, solamente se ha tratado un 5%. Uh-huh. Y eso que te digo, estoy siendo muy generoso en ese porcentaje, porque la musicología es totalmente nueva. Claro. Con decirte... De hecho, si nos puedes pues referir un poco de qué trata la musicología. Claro. Para que estemos como un poquito más en el contexto, porque pues es un término... Bueno, es un término, lo que dices tú, nuevo en la región y en el país creo que también no es como tan viejo, ¿no? Ni tan... Creo que hay pocas especializaciones en musicología dentro del país o claro. No hay. Ese es el lío y eso es lo interesante de hablar esto, ¿no? A ver, y bueno, con decirte o con comentarles que ni siquiera acá en la región hay una cátedra, unas horitas por ahí dedicadas al estudio de esto, de la musicología. Hay otras cosas que se han explorado como la investigación musical.
o bueno, no sé cómo otros lo llaman, otros colegas, pero lo que es la musicología como tal, definámosla como esa rama o esa ciencia de la música que se dedica a estudiar específicamente su origen, su contexto, su historia, analizarla, interpretarla, reconstruirla, ¿no? Entonces pongo un ejemplo. La musicología es la que se encarga de tratar fuentes como registros sonoros, escritos también, documentales, partituras, actas, todo este cuento. Y eso darle un tratamiento para una interpretación responsable. Lo digo con acento, responsable, entre comillas, con resaltador, subrayado. Porque es que los nariñenses, o bueno, los de nuestra región, cuando no hay un conocimiento o fuentes para interpretar, tendemos a hacer una interpretación, la llamo yo, rosa, romántica. Sí. Entonces, pretensiones o definiciones como tal músico fue el mejor del mundo, fue el mejor del país, no había sin igual, fue espectacular, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, para atreverte a decir algo como eso, está la musicología, para corroborar la información, ¿no? Entonces, eso fue el cuento de la musicología. Ha sido un camino maravilloso y que realmente a mí me inspira mucha responsabilidad, porque imagínate, di un 5% y el 95% que hace falta, el 95% de fuentes que están por explorarse, ¿dónde están? Que están por escribirse, que están por recopilarse, etc. Bueno, yo me emociono y nunca sigo la línea. No, pero está eso bien, en tanto a mis estudios de la musicología. Bueno, y actualmente, en tanto a mi formación, pues estoy siguiendo ese camino con mi doctorado. Este es mi último año, supuestamente, del doctorado en Historia de la Música, Historia del Arte, perdón, y Musicología con la misma Universidad de Salamanca, en España. Entonces, de hecho, tengo la camisetica de la Universidad de Salamanca, que aquí mi gran amigo, en el último viaje que hizo a España, me la obsequió. Y no es un sponsor, ¿no?, de la Universidad de Salamanca, pero refleja el cariño que le tiene a la universidad, que en este último viaje fuiste a visitarla también. Claro, porque fue, o sea, te lo digo, le tengo mucho cariño porque soy lo que soy, 50%, digo, o sea, mi casa vacía se nutrió 50% gracias a esto, ¿no? Entonces, imagínate, la Universidad de Salamanca, para quienes no la tengan en su radar, más de 800 años de existencia. O sea, preguntémonos, ¿qué había hace 800 años en nuestro continente, ¿no? Pucha, es muchísima, muchísima información. Entonces, es la más antigua de Iberoamérica. Claro. Y es, pues, mejor dicho, los que han estudiado en Salamanca es una joya, la verdad. Sí. No tienen... Y cada vez que hablamos de la universidad y de tus estudios, yo veo que tienes un gran aprecio con la universidad. Sí. Y eso es chévere porque uno tiene que ser agradecido o sea, es como deber de uno, ¿no?, ser agradecido con el que llenó esa casa vacía, ¿no? Claro. Me parece chévere. Sigamos hablando de la musicología, que me parece un tema, a ver, sé que es muy desconocido dentro de la, digamos, del popular, digamos, ¿no? Claro. Del conocimiento, valga la redundancia, conocido del conocimiento popular, ¿no? Casi que no tenemos una identidad con ese término de musicología. Es más, lo puedo confesar aquí, de pronto hasta en los comentarios me vayan a chiflar y todo, pero yo pensaba que la musicología, en mi tonto pensar, porque sí fue muy tonto, pensaba que era como una rama de la música que trataba la parte psíquica. O psiquis. ¿Suena eso? Sí, suena eso. Entonces yo no tenía muy claro el término, entonces yo pensaba que tenía como esa rama.
Y una vez, ¿y por qué como que dije, sí es eso? Porque una vez hubo un taller de musicología en la universidad, ¿no? No quiero decir el nombre de la persona, pero hubo un taller, yo sí que recuerdo eso, en la Universidad de Nariño hubo un taller de musicología, que ni sé qué quiere decir, y que fue como, o sea, pues sí hubo una parte pedagógica de como la enseñanza a los niños sobre la música, pero nos hicieron, pues nos hicieron, nos hicieron actividades que no tenían nada que ver con lo que tú dices, que es realmente el centro de la musicología, sino que tienen que decir así, al niño tienen que tratarlo de esa manera, o sea, fue más pedagógico. Entonces, por eso lo asimilé más hacia la psiquis del estudiante que hacia la parte investigativa de lo que dices tú, a corroborar que realmente tal músico, tal música, tal composición tiene estos aspectos escritos, sonoros, y hacer una investigación real de lo que es una pieza musical, de lo que es un músico en su esencia. Entonces fue totalmente distinto. Entonces, claro, yo estaba muy confundido y muchos años estuvo así porque no me di la tarea de investigar. Sí, Juanito, pues a ver, ¿qué tengo para decirte? La verdad es que la musicología en nuestro continente es muy joven. En el continente europeo, pues obviamente, tú ya sabes, tienen mucha tradición e historia, incluso solamente en España más de 100 años de tradición. Y vienen con un ejercicio muy interesante, ¿no? Que es, por decir, recuerdo a los típicos investigadores, a Kodali, o bueno, yendo a los latinoamericanos. Se ha practicado la musicología, pero de una forma natural, empírica. De hecho, yo me atrevo a decir, y siempre lo recalco, todos los músicos o artistas, a final de cuentas, tenemos un espíritu musicológico. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Violeta Parra, Víctor Jara, en el caso europeo, Kodali, ¿no? Bueno, estas personas, cuando se daban a la tarea de ir a una comunidad indígena a investigar cuáles eran los cantos tradicionales, qué era lo que los obreros estaban cantando, qué era lo que se estaba popularizando entre la comunidad, entre la comunidad como tal, o sea, entre el pueblo raso, llamémoslo así. Se daban ese trabajo de registrar sus letras, escribir, transcribir, grabar y después darle un tratamiento y una interpretación. Eso es un ejercicio musicológico en su estado elemental natural. ¿Ya? Lo que hacemos en la musicología, de alguna forma, es eso. Ir a las fuentes, tratar las fuentes, darles una interpretación, generar un espacio para reactivarlas, ¿no? Ya sea escrito, una interpretación, ya sea musical o ya sea sonora, lo que visual sea. También. Visual, audiovisual. O sea, es que ahora ya se presta para todo. Claro. ¿Me entiendes? No es simplemente, yo ahora digo, y esto sí va a ser una revolución con mis compañeros, porque la musicología no simplemente tiene que ser enciclopedista y estructuralista. Cuando las personas se someten al estructuralismo y al enciclopedismo y a todos estos ismos, que yo los detesto, a propósito, se convierte como el caso del niño que le obligan a memorizar las tablas de multiplicar. Yo ahora te lo confieso, no recuerdo ni papa de las tablas de multiplicar, porque justamente me obligaron a eso, ¿sí? A memorizar fechas, a memorizar números y se acabó. Y la mente no funciona así. Y la mente es demasiado curiosa, demasiado dinámica como para quedarte en el enciclopedismo, como para quedarte en estos sismos, ¿ya? Entonces, yo digo actualmente, sí, la musicología
inicialmente se debe asumir con muchísima responsabilidad en la interpretación de las fuentes, en llegar a la fuente, a la verdad, llamémoslo así. Pero ese debe ser el camino inicial para transformarla. Ya. Y aplicar esto que está en moda, ¿no? La deconstrucción. Deconstruir algo. Yo lo llamo también destruir algo para bien. También puede ser, ¿no? Porque no tiene que haber interpretaciones puristas. Es que esto tenía que hacerse así, es que esto si no se interpreta con este instrumento que era propio de la época, o que si esto no se interpreta tal cual está escrito, pues lo estás irrespetando, dicen muchos, ¿no? Entonces yo digo, no, en la actualidad, siglo XXI, tiene que haber esos dos caminos. Tal cual las personas que quieren seguir una interpretación historicista, ya sea escrita, ya sea musical, artística, lo que sea, seguir ese camino muy lineal, muy histórico, muy comprometido, muy respetuoso históricamente, pero también las personas que quieran explorar, los rebeldes, los insurgentes, los que crean cambios, los que tienen ideas revolucionarias, decir, bueno, me gusta esta melodía, me gusta este texto, me gusta esta pintura, me gusta este logotipo, quiero destruirlo para bien, quiero deconstruirlo, transformar una idea, de alguna forma cambiarlo tanto que casi no se conciba la esencia, ¿no? Eso es un ejercicio muy particular, ¿no? Y no caer en ese juicio, ¿no? Es como un juicio religioso, es como un juicio político, es como un juicio cualquiera. Sí, decir, es que como él no hizo una interpretación netamente enciclopedista, historicista y estoicismos, pues a mi criterio no tiene validez. Pero ¿crees que, o sea, crees que es necesario hacer ese paso? O sea, de primero mirar la fuente, lo que dices tú, la historicidad, la verdad, digamos, de ese concepto de la música, o porque también se interpreta en otros artes, ¿no? Igual en la pintura, claro. Igual en todo eso, para poder deconstruir, o simplemente tú puedes llegar escuché este tema de tal compositor del siglo XVIII o del siglo XIX y lo escuché nomás y ahora sí, transformémoslo. O sea, ¿tú crees que es necesario que haya ese conocimiento historicista y puro? O previo, ¿no? ¿O previo? Bueno, voy a decir una cosa antes, o un paréntesis. Lo que estamos hablando de música perfectamente puede ser polarizado a cualquier arte, ¿no? Sí, o incluso a otras profesiones. Sí. Es que estamos haciendo un ejercicio, no lo llamemos artístico ni musical, llamémoslo polarizado o replicable a cualquier otra profesión, lo que vamos a decir. A ver, ¿cómo decirlo? En este ejercicio te pongo un ejemplo, bueno, en lo que más yo conozco musicalmente hablando, ¿no? Para tú atreverte a deconstruir algo, tienes que de alguna forma conocer la verdad, conocer las fuentes, conocer el origen. No conozco una persona que haya trascendido, estamos hablando de que lo han hecho muy, muy bien, ¿no? En la historia del arte o la música, que no haya estudiado o que se haya comprometido con el conocimiento. Lo hizo Bach, Johann Sebastian Bach, en el barroco. Se comió todo el clavecín bien temperado, se comió todos los tratados, aprendió de muchos maestros, ¿sí? Para él proponer un conocimiento y él atreverse a componer. El mismo caso de Beethoven o de cualquier ilustre en toda la historia. Ellos no llegaron a proponer algo nuevo sin conocer previamente la información, ¿sí? Entonces, a eso voy, de que para por lo menos tener una propuesta nueva, tienes que conocer la fuente o el origen, ¿sí? Que existe el ejercicio de crear nuevas cosas a partir de la improvisación, sí, pero en este caso que estamos colocando de la musicología, sí es muy responsable hacerlo, ¿me entiendes? Qué sé yo,
te coloco el caso que yo lo admiro muchísimo y siempre lo menciono al musicólogo nariñense por excelencia, a mi criterio, que lo quiero muchísimo, y le envío muchos saludos a Luis Gabriel Mesa. Sí, sí. Luis Gabriel Mesa llegó hasta la última fuente de sus compositores investigados, hizo todo un proceso investigativo, musical, escrito, de fuentes, lo que sea, documentales, para él proponer una interpretación sí. y una adaptación instrumental o en formato musical. Entonces, hay un claro ejemplo de cómo una expresión puede ser transformada o elevada a un nivel, ¿no? Transformada o elevada, una de las Sí. dos. Porque si la decaes, o sea, no estás haciendo nada. Nuestro compromiso de tratar una fuente o lo que sea es mejorarla, entre comillas, modificarla o proponer un lenguaje nuevo, ¿no? Nunca decaer, nunca decaer. Uh-huh. De hecho, ¿por qué te pregunté eso? Porque ahorita es como muy típico, digámoslo así, o como muy normal que muchos músicos quieran apropiarse de la música de su región para interpretarla en su formato, digamos, llámese rock, llámese jazz, llámese blues, llámese lo que sea. Entonces dicen, no, pongamos un ejemplo, la guaneña. Listo, yo la escuché la guaneña, tarará, tirará, tarará, listo, ahora sí, hagamos esto, hagamos lo otro. O sea, puede sonar muy interesante, muy bueno, pero yo creo que sí le hace falta un poco de la cuestión responsable, ¿no? Para poder deconstruir eso. De Claro. hecho, Eddie Martínez Claro. tiene una pieza maravillosa basada en la guaneña, pero él la hizo propia, o sea, la hizo tanto que como que se llaman Los viajes de la guaneña. Creo que es así. El nombre exacto no lo sé, pero sí. Eso, porque él quiso interpretar todo el proceso de su viaje como él se siente como nariño, como pastuso, digámoslo así, para irse al exterior y buscar, entre comillas, pues digámoslo así, o sea, fama, digámoslo así, porque él lo que quería era mostrar lo que él hace, su arte, y hace ese viaje, claro, y lo expresa tan bellamente en esa composición. Entonces, a mí sí me surge también esa inquietud, ¿no? Porque también esto lo vemos en los carnavales. Los carnavales tienen una esencia musical tremenda y que ha venido de generación en generación, pero que muchos de pronto la tocan por tocar y no se siente tanto la identidad o no hay esa base histórica. Sí. Yo creo que es bien interesante tener en cuenta ese término musicología y que podamos adentrarnos un poco en esa rama de la música que veo que es importante para deconstruir y construir, pero también para afirmar nuestra historia, digamos, nuestra verdad. Sí, bueno, lo has definido, lo has concluido muy bien, Juanito. En este cuento, yo creo que en lo reciente que acabas de decir, creo que radica también en preguntarse qué tanto quieres hacer, o qué tan bien quieres hacer las cosas, o qué tanto quieres mostrar. Porque, como te digo, o sea, hay los dos caminos. Las personas que perfectamente quieren quedarse a la tradición, a la línea tal cual, musicalmente hablando, de interpretar siempre lo mismo, tal cual le enseñaron, tal cual lo hizo. Y hay el otro camino totalmente válido y que a mí me encanta, es estas personas que deconstruyen, ¿no? El caso que tú me das del maestro Eddie Martínez, cómo a partir de algo, de una melodía simple, la lleva a un nivel claro, muchísimo más elevado, ¿no? O sea, que requiere una interpretación, un conocimiento, unas habilidades técnicas complejas, ¿me entiendes? O sea, porque no cualquiera puede interpretarla así, pero es a través de un ejercicio. La conoció, la identificó, la interiorizó
Y eso la transformó, la deconstruyó mediante lo que él sabe, lo que él hace, el jazz, y así logró llevarla a otro nivel, ¿no? O a un nivel diferente, llamémoslo, ¿no? Para que no sea despectivo. Pero es eso. Eso también sucede mucho con... Es que a veces me emociono con terrenos que no debería, ¿no? Con el término de las razas y los orígenes, ¿no? De las personas que pretenden conservar la tradición a rajatabla. Ya. De estas personas que dicen, no, es que yo soy netamente, puramente tal. De cierta comunidad. Y es que yo soy el hijo del mismísimo no sé cuánto, Atahualpa. O sea, yo soy la fiel representación en la tierra de esta sangre. Entonces yo te digo, eso, al igual que el arte, es imposible de conservar. ¿Sí? O sea, en este término de las razas y las comunidades, es imposible. O sea, una comunidad, imagínate, ya es la mezcla de muchas genes, es la mezcla de muchas culturas, ¿sí? O sea, es imposible conservar un estado de pureza. Es como en el estado nazi alemán, pretender conservar una raza pura, una raza aria, ¿no? Acá la música, el arte funciona exactamente igual. Es imposible pretender hacer una representación netamente pura historicista, porque el hecho de que la interpretes en este siglo, con estos instrumentos, con estas características musicales, ya crea una nueva versión. ¿Sí? Sí, claro. Eso, de por sí, minúsculamente, ya es un estado de construcción. Entonces, qué pena colocar estos ejemplos, pero es para ilustrar un poco, sí, ¿no? Sí, no, y está bien. Entonces, bueno, más o menos ese es el ejercicio, pero sí te digo, los dos caminos son respetables, ¿sí? Las personas que quieren ir por la línea de la tradición, conservar, conservadores, puristas, lo que sea, y también perfectamente las personas que quieren deconstruirla, que quieren destrozarla en el mejor término de la palabra, crearlo y que todo se convierta en un nuevo lenguaje. Es que si no hay las personas que deconstruyen, no hay un nuevo lenguaje, queridos escuchas, oyentes, bueno, etcétera. No hay un nuevo lenguaje. Es como el caso mismo de la lengua. Si no hay palabras inventadas, si no hay nuevos lenguajes, si no hay nuevas referencias lingüísticas, la lengua como tal, el idioma se estanca. Tiene que haber nuevas palabras para que esto se dinamice. O si no, esto sería tal cual hablando como hablaban los reyes católicos, con una cortesía al estilo cortesano, y usted y vosotros y etcétera, ¿no? O sea, esto sería un estado ridículo de conversación, creo yo. Sí. No, y mira que ahorita que habla sobre que es prácticamente imposible, o sea, que se interprete las cosas como realmente eran puristas. Me acuerdo de una película que se llama La Misión. Claro. Una película... Robert De Niro. Y en esa película hay una parte en donde le están enseñando violín. O sea, ya viene la conquista, están pues los españoles, qué tales, qué pascuales, qué tititi. Y vienen a una escena en donde le están enseñando violín a un indígena. Entonces, claro, pues, o sea, por eso es que nosotros no tenemos el registro. O sea, ahora, en Europa lo hay, ¿no? Claro. Hay las épocas, ¿no? El barroco, el rococó, el romanticismo, el clasicismo, bueno, no lo digo en orden, pero hay esas épocas y hay los registros, de hecho, pues Kodály también en su país hizo lo mismo, ¿no? Sacó los registros escritos con Pepa, porque allá nació todo eso, ¿no? Claro. Allá nació todo eso. Pero acá no tenemos nosotros registro, o sea, original, claro, de lo que es nuestra música, de lo que... Y cuando vinieron los españoles, entonces se encontraron con esa música
que para ellos fue difícil también registrarla. Lo muestran en esa película, porque del resto ya es solamente música de Occidente, Claro. y toda la notación musical de Occidente y hasta la instrumentación también de Occidente. Entonces ahí refleja un poco lo que tú dices, que es, es muy difícil, casi que imposible, llegar a la puricidad, que no sé si está bien el término, pero llegar a esa pureza que se requiere para interpretar y decir, no, así tiene que ser y eso es lo único que vale. Pues, Juanito, yo digo, si me mencionas temas así, o sea, se nos alarga mucho porque son temas que yo he estudiado mucho y sí soy un poco polémico en eso. Claro. Entonces, bueno, habrán personas que les guste, que apoyen lo que digo, y hay otras personas que dirán, vese cómo se atreve a decir tal blasfemia. Pero ¿sí? lo que tú dices, los dos caminos son válidos. O sea, pues sí son válidos, ¿no? Entonces, mira, en el ejemplo que tú me estás dando es un tema muy, muy válido y muy interesante. Y bueno, creo que vale la pena mencionarlo, profundizarlo un poquito, dado el contexto en el que estamos, ¿no? Suroccidente, colombiano, Nariño, frontera Andes. con Ecuador, los Andes, hijos del Tahuantinsuyo, del Imperio del Sol, hijos de los Incas, bueno, etcétera, etcétera. Pastos y Quillacingas. Entonces, yo de entrada, bueno, lo digo así, desnudo, lo voy a decir. La música prehispánica, precolombina, no existe. Lo que me estás mencionando. Ya, exacto. No existe justamente por el término de las fuentes. Y justamente porque las fuentes, que eran las personas, o que eran, en su caso, paralelo, algo escrito, no existen. No hay un registro, no están las personas. Entonces dicen, ay, pero es que este hombre, ¿cómo es que dice que la música indígena, que la música prehispánica, precolombina, no existe? Si ahorita acá en Nariño, en los Andes, se hace música, entre comillas, andina, de lo que nosotros conocemos. Pues lo que es realmente la música precolombina, prehispánica, no existe. No existe un registro de eso, ¿me entiendes? Entonces, lo que se pretende ahora es una sugerencia de eso, ¿no? Una sugerencia de organología, de instrumentación, de interpretación, de espíritu, de cosmovisión indígena. Pero como tal, en su estado de pureza, esa música dejó de existir en el momento que exterminaron a nuestros indígenas y las fuentes. ¿Ya? Entonces, no se molesten conmigo, yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero la realidad para mí es esa. Entonces, hay muchos instrumentistas, muchas agrupaciones que dicen, no, es que juepucha, yo soy el estado de pureza del imperio inca, mi música es el fiel reflejo de eso. En la música, no sé, amazónica, indígena, o sea, igual, o sea, si se pretenden meter con una época diferente a esta, hay que ser muy consecuente en la ideología y de lo que pasa, ¿ya? Con las fuentes, con la documentación, con el espíritu, con la tradición oral, ¿no? De quién recibo eso, ¿sí? Y lo que estamos haciendo nosotros es totalmente un ejercicio de deconstrucción. Nuestra música indígena, o lo que decimos que es nuestra música andina, ya es un ejercicio de transformación. ¿Me entiendes? Sí. Que ya, al igual que las razas, el caso que colocaba, al igual que las razas, ya está mezclada con genes de otras latitudes, de otros géneros, de otros estilos, de otras personas, de otros compositores. Al final de cuentas, yo digo esto, pero bueno, suena feo, pero le digo en confianza, ¿no? Nosotros somos el resultado de una guamasa de culturas. Sí. Una guamasa, sí. Todos sabemos lo que es una guamasa, ¿no? Entonces, más o menos eso. Verá, de hecho, en el anterior podcast que hablamos con Lisette Rodríguez, ella de recomendado
propuso un documental que se llama Sigo Siendo. Ya. ¿No? Es un documental peruano donde refleja un poco lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Como que esas músicas, regionales, históricas, y es muy bonito, es un viaje como por el Perú, descubriendo eso, y al final de cuentas, pues lo que tú dices, ¿no? Somos la mezcla de muchas cosas. Inclusive hay un bailecito que ellos hacen con las tijeras. Claro. Ting, 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 y hacen sonar esas tijeras. Ting, 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 ting. Pero igual, o sea, el tocar del violín. O sea, desde que ya vinieron los españoles atrás es muy... Yo creo que casi imposible vamos a tener un registro de ese tipo de músicas. Entonces... lo que tú dices es así, y ahí es donde vemos un poco marcado y mucho que aquí la musicología debería ser una rama bastante importante dentro de la enseñanza musical. Totalmente. ¿Para qué? Para que, bueno, lo que hemos rescatado o lo que hay de nuestras músicas se mantengan y se registren. Y ahí es donde yo quiero pasar al siguiente punto, Luchito, que es sobre Viento Sur. Viento Sur, sí. Sobre el proyecto que tú tienes con Viento Sur, que es prácticamente hacer eso, hacer esa investigación de compositores nariñenses que unos ni se lo recuerda, no están en el imaginario ni en la existencia de la mente de la persona, del pueblo, de la región, y que tú muy inteligentemente y sabiamente has logrado ir recopilando y ir recogiendo, que es el proyecto Viento Sur. Entonces, háblanos un poquito sobre ese proyecto, sobre esa, creo que es parte de tu tesis, ¿no? ¿Sí? ¿Si no estoy mal? Sí, bueno, nació como una tesis. Ya. Bueno, tiene una historia interesante. Pero sí voy a decir que parece que fuera multifacético lo que hago, ¿no? Uh-huh. Lo que mi formación me ha dado o en lo que me he sometido profesionalmente. O sea, te refiero en mi época de músico como tal, concertista, instrumentista, purista, ¿no? Mi etapa de gerente, de gestor cultural, mi etapa de musicólogo, ahora mi etapa de docente, historiador, bueno, no sé cómo me quieran definir, ¿no? Entonces hay un poquito de todo. Entonces dije, ¿y este man cómo es que relaciona todas estas cosas? ¿Sí? Porque alguna vez me lo preguntaron, pero haces de todo, pero no sabemos cómo lo conectas. Llevo un ejemplo, y el ejemplo de eso es Viento Sur. Viento Sur junto, ¿no? Viento Sur nació en el año 2017 como una propuesta de tesis en mis estudios de la Universidad del Rosario, como de especialización y gerencia cultural, gestor cultural, perdón. Entonces, el cuento es que identificaba en mi contexto menormente, yo creo que cualquier ejercicio de lo que hagamos tiene que nacer de un núcleo pequeño, ¿sí? Mi núcleo en ese entonces era mi pueblo y encontraba un montón de falencias documentales, un montón de falencias, de carencias de información, nada escrito, las fuentes, todo estaba en testimonios orales, etcétera. Entonces, resulta que, bueno, para los que nos estamos enterando de este tema, resulta que Pupiales tiene 6, bueno, casi 7 compositores actualmente, o tuvo compositores como tal, formales. ¿Ya? Entonces, el asunto es que es la segunda población después de Pasto. Pasto, pues obviamente una ciudad, claro. Pero Pupiales menos en aquel entonces, menos de 15.000, 14.000 habitantes en el siglo pasado, estamos hablando. Entonces, imagínate, a comparación de Pasto, es el segundo municipio o población con más compositores. Entonces, fue un ámbito muy musical. Entonces yo dije, bueno, ¿y dónde está esa música? ¿Y dónde están los compositores? ¿Y dónde están las familias? ¿Y dónde están los testimonios? ¿Y dónde están los instrumentos? ¿Sí? Entonces nació como inicialmente de ese núcleo pequeño, como te digo.
Esa primer Viento Sur como tesis de especialización se concluyó, o sea, tuvo muy buena acogida porque además el nombre es muy llamativo. Y se comenzó a nutrir. Después de ese pequeño núcleo, se comenzó a abrir un poco más. Exprovincia de Obando, compositores de Ipiales, Aldana, Gualmatán, Huachucal, Potosí. Ya me comenzaba a enterar un poquito más qué es lo que había. Posteriormente, el ámbito de Pasto. Todo esto, bueno, algunos investigadores lo han referenciado muy bien. Debo mencionar, por ejemplo, al doctor Menandro Bastidas, que tiene varios volúmenes de compositores nariñenses, ¿ya? Pero igual, sentía que había un poco más, que faltaba un poco de información. Entonces, habían compositores que no estaban quizás referenciados o que sus obras no estaban dentro de los catálogos o que quizás las fuentes orales hacían falta, cosas así, ¿me entiendes? Después de eso, ya en un contexto casi que departamental, pues obviamente lo relacioné con el lugar de mi trabajo en la Universidad de Nariño. Entonces decía, miércoles, ¿por qué a veces un estudiante que ya está a puertas de graduarse, hay tesis tan, lo voy a llamar así, tan débiles, utilicemos ese término, tan débiles porque no había fuentes, no había escritura, no había libros que referenciar, no había una escritura formal, ¿me entiendes? Entonces yo ahí ya iba encontrando más cosas. Entonces, habían familias, habían compositores, habían historias de agrupaciones que no estaban escritas. Te coloco el caso de lo que yo me considero casi un poquito conocedor, es de la historia de las agrupaciones, de las bandas como tal de pueblos. Entonces, ¿cuántos libros hay escritos de historias de bandas municipales? Solo hay 2. Uno de aquí, de la banda municipal de Ipiales, sí, y otro de la banda departamental de Nariño. Entonces, es muy, muy penoso, ¿me entiendes? Entonces, imagínate, Nariño, potencia nacional, latinoamericana, iberoamericana, mundial de bandas. O sea, no hay población que no tenga una banda. Sí. ¿Y cómo es que Nariño, en un departamento que tiene decenas de bandas, solo hay 2 libros escritos, referenciados? ¿Dónde está la información? Y más cuando, por ejemplo, las bandas, en este caso hablando, es un proceso antiquísimo, centenario. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas falencias. Este cuento de falta de libros, falta de documentaciones, faltas de referencias. Por eso las tesis son tan débiles, porque no hay unas buenas referencias. No hay una biblioteca, no hay no hay un archivo histórico musical acá en Nariño, lastimosamente. Entonces, el plus, dije, no, tengo que trabajar ahí. Tengo que trabajar con las fuentes, con los compositores, con la comunidad, con la documentación, y a esto que no se quede solamente ahí, porque si no me quedo en un archivo histórico y muero de bibliotecario y muero con los papeles arrumados. O sea, el papel arrumado en sí, y más en el caso de la música, cuando son partituras, que es un lenguaje que solamente los músicos conocen, interpretan, es materia muerta. Tú le entregas una partitura a una persona del común, el pueblo raso, te leerá el título. Claro. Si acaso, ¿sí? Porque a veces incluso la caligrafía era diferente. Entonces, imagínate, en este caso, también Viento Sur tiene que tener una visión contemporánea, que es interpretar, dinamizar eso, ¿me entiendes? ¿Cómo se dinamiza? Pues con los recursos de la internet, de la informática, digitales que nuestro siglo XXI nos ofrece. Sí. Y eso es lo que me gusta a mí de Viento Sur, ¿no? Que utiliza esas herramientas precisamente para dinamizar ese contenido y dar a conocer, ¿no? Que eso me parece muy, muy grandioso de Viento Sur.
Claro, es un camino muy arduo, muy difícil, claro. porque los audiovisuales necesitan inversión, necesitan billete, necesitan platica. Entonces, pues el cuento es ese, ¿no? Dinamizarlo con grabaciones, que puedas facilitarle un documento a alguien que lo necesita, un estudiante, que puedas hacer una grabación, un audiovisual, una interpretación de música que jamás, Juanito, tú sabes bien eso porque lo trabajamos juntos, que jamás en la vida se registró. Que en épocas que ni siquiera habían un registro, ¿me entiendes? O sea, te lo digo porque hemos brindado fuentes incluso desde la segunda década del siglo XX, o sea, ahora es de 1920, imagínate. Entonces, archivos de esta clase que son súper, súper importantes y que para nuestra legislación, para nuestra identidad, se convierten en un patrimonio documental o patrimonio musical, como querramos llamarlo, ¿no? Entonces, a estas fuentes hay que prestarles muchísima atención, porque es igual de valioso que un archivo histórico regional, ¿sí? Que cualquier libro, que cualquier documento, que cualquier acta de fundación, ¿sí? Esta música, debamos entender, o estos documentos, estas fuentes, estas expresiones, como lo llamemos, porque no solamente son documentos, sino también es gente, también es instrumentos, se convierten en, o mejor dicho, necesitan un estado de baluarte, ¿sí? Que aprendamos a reconocer eso, que aprendamos a identificar ese valor, porque tú bien lo sabes y en las experiencias que tenemos, muchas veces me encuentro con personas que me entregan documentos, que me regalan documentos, partituras, lo que sea, cassettes, porque se lo estaban comiendo los ratones, porque eran documentos que se estaban apolillando, empolvados, que los iban a quemar. Muchos se han quemado, muchos se han perdido. Pero para nosotros, que estamos tratando de crear un poquito de conciencia artística, histórica, eso también es materia para construir nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, bueno, eso es más o menos Viento Sur, hace de todo. Hace un poco de formación, hace un poco de docencia, hace un poco de producción audiovisual. De conciertos. De documentación, registros, asesoría también, porque han llegado estudiantes también de otros lugares que necesitan fuentes o que necesitan una asesoría y no saben cómo. ¿Ya? Pero bueno, ahí estamos para construir ese camino. Exacto. Eso es lo admirable del proyecto de Viento Sur y que hemos estado pues trabajando, ¿no? Junto con Monorum Studios, tratando de hacer ese registro audiovisual, también ese registro a veces aparte sonoro, fotográfico, para que quede ahí el registro y que otras generaciones puedan consultarlo. Entonces los pueden ver en YouTube, ¿no? En YouTube, Instagram, Facebook, como bueno, Viento Sur Colombia, ¿no? Sí, Viento Sur_Colombia. Y bueno, también página web, ¿no? Nuestra pretensión es en un futuro, les contamos, crear un primer archivo musical, archivo regional musical, donde todas estas fuentes que de alguna forma estamos recuperando, que estamos tratando, pues se almacenen en un ente institucional, ¿no? Donde las personas conozcan, consulten, tal cual una biblioteca, pero de la música, ¿sí? Archivos sonoros, cassettes, LPs, lo que sea, también documentación, partituras, actas, libros, bueno, y todo lo que surge en torno a esto. Ese es un sueño. Que necesita un montón de dinero, lo necesita. Que necesita un montón de voluntades y de conciencia y sobre todo una cantidad de trabajo. Pero ¿por qué no? Estamos en siglos de retraso. Estamos ahorita tratando de hacer lo que en otras latitudes como España, menormente ya ahora Chile, uno de los grandes pioneros en Latinoamérica, están haciendo, darle valor a esos registros.
Entonces, bueno, esos son nuestros idilios, nuestros sueños, y pues sepan que si tienen inquietudes respecto a esto, estamos prestos a servirles. Sí, no, y de verdad, yo los invito a que visiten, echen una ojeadita a todos los proyectos de Viento Sur, es raya-Colombia, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en el sitio web también, Página ¿no? web, sí. Página web vientosur.com.co. .co, para que estemos ahí, y si quieren aportar, igual, o sea, escriben lo que sea, porque sí me parece interesante y me parece muy valioso poder rescatar ese tipo, y se nos ha quedado muchos proyectos en la mesa, ¿no? Sí, sí. Se nos ha quedado sí. mucho, porque es que es tanto, o sea, tanto que hay por hacer, pero igual, o sea, estamos a tiempo y vamos a poder hacerlo, y con la ayuda de los que de pronto nos escuchen por ahí, si tienen alguna inquietud, algún aporte, ahí estamos para recibirlo, pues, Claro, ¿no? Porque así realmente lo que nos interesa es lograr sacar este proyecto. ¿Qué otro proyecto tienes? A ver, Juanito. En la universidad, Bueno, hacemos de todo un como poco, ¿no? docente. Sí, pues también me desempeño como docente en la Universidad de Nariño. Ahí damos eventualmente en música, bueno, las cátedras de flauta, de instrumentación, de música como tal, y también en la dependencia de formación humanística, donde damos cine, música en el cine, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos de todo un poco. También actualmente pues trabajo con la Gobernación de Nariño, con un proyecto que es casi homónimo de este, ¿no? Pero nació después, que es Vientos del Sur, un proyecto enfocado a la formación musical de las bandas de Nariño. Entonces, bueno, estamos haciendo eso, y obviamente con la fundación tenemos muchos proyectos. En diciembre esperamos sacar lo de la cantata Por una Angelita, del compositor William Rodríguez, pastuso, pero que vive en Cali. Es una cantata colosal, Sí. con una instrumentación gigante. Entonces, bueno, estamos en eso. Y créanme o créannos que tenemos muchos ases bajo la manga, pero quisiéramos hacer más de lo que nuestras posibilidades lo permiten, ¿no? Pero bueno, ahí estamos No, en ese camino. y estos medios nos ayudan muchísimo a eso, ¿no? Lo que son YouTube, lo que es Facebook, lo que es Instagram. La internet nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Sí. Y esto también del podcast también, yo también pretendo que sea también otra ayuda, que vaya goteando y que vaya viniendo las ayudas por todo lado, porque realmente son muy buenos proyectos. Y como es en la creatividad, o sea, eso es lo que me parece interesante. O sea, esto es una creatividad en su esencia, porque son cosas que se nos ocurren, ¿no? Hacer para poder impulsar otras cosas y otras cosas. Y dentro de... Y eso es lo chévere, pero también digo lo tenaz, que a veces nos toca dedicarnos a hacer plata por otros lados, Claro, para poder apoyar estos proyectos, ¿no? claro. Ayer me escribía un amigo y me decía, un man me dijo que él hacía música no para hacer plata, Ujú. sino que él hacía plata por otro lado para poder hacer música. Es loco, es loco. Es tremendo, ¿no? Pero igual, o sea, igual salimos y ya tenemos unos proyectos ya concluidos, realizados, y otros que están ahí y que vamos poco a poco sacando. Luchito, ¿Concluimos? qué bella charla, amigo. ¿Tienes algo más que decir? Una conclusión, ya que mencionas esto de la creatividad, ¿no? Estaba reflexionando hoy cuando me propusiste el tema. Uno llega a la creatividad, bueno, es que hay que también entender cómo nace este concepto, ¿no? O sea, la creatividad como tal, muchas veces la relacionamos a inteligencia, muchas veces la relacionamos a necesidad, muchas veces la relacionamos a experiencias, muchas veces la relacionamos a gusto, ¿no? Somos creativos porque estamos en algo que nos gusta, etcétera. Pero sí te digo que mi vida o en general, si quieren tomarla de referencia en algo,
ha sido un poco de todo, ¿sí? Ha sido un poco de curiosidad. La creatividad en base a la curiosidad, la creatividad en base a la necesidad, porque también hay que tener dignidad en el vivir. Una creatividad por gusto, una creatividad por obligación, porque el medio también te obliga a ser creativo. Y recordaba algo que siempre me dice mi mamá, es cuando existe la necesidad, la mente se vuelve creativa, dice ella, ¿no? Entonces es como el caso de quien no tiene para comer, pues inventa en qué trabajar, ¿ya? Entonces así somos un poco los artistas, un poco multifacéticos, pluriculturales, un poco de términos variados, ¿no? Entonces, este término de la creatividad, créanme que llega por muchos instantes, por muchos medios, muchos caminos, pero igual nos conduce a un camino muy, muy amplio de producción artística y también de humanidad. Claro. Porque en todo eso nos relacionamos y en todo eso nos nutrimos. Bueno, me despido, ¿cierto? No, mijo, unos recomendados, no sé, un libro que quieras recomendar, ya para ir concluyendo, un libro, una película, no sé, qué sé yo, música, algún intérprete que quiera recomendarnos para Bueno, o sea, escuchar, yo para les ver. digo, en general, en este término que hablábamos del origen, siempre tratemos de conocer un poquito lo que es ahora, o sea, por lo que somos ahora. Es decir, conocer, si hacemos música actual, conocer la música antigua. ¿Sí? Si leemos la literatura contemporánea, pues también leamos un poquito de la antigua, ¿sí? No simplemente lo contemporáneo, porque ahí realmente en la relación de esas cosas es que uno aprende a comparar, a no cometer los errores de la historia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, música, les digo, les recomiendo en general la música colombiana. Vuelvan a la música colombiana, también vuelvan a la música modelo, a la música clásica, al típico Beethoven, al típico Bach, al romanticismo, esto que no se pierda, ¿sí? Entiendo que estamos en una contemporaneidad, pero hay que volver, retomar siempre a esto, ¿no? Tú sabes que es difícil dar un solo recomendado. Sí. Cuando la vida, cuando el conocimiento es tan inmenso, ¿no? Entonces me cuesta mucho dar una sola referencia. Bueno, listo, chévere. Mijo, muchas gracias por aceptar mi invitación, digámoslo así. Muchas gracias, de verdad. Quería charlar esto contigo porque, pues, o sea, estas charlas ya las habíamos tenido, pero quería también poder hacerlas públicas porque son muy, muy enriquecedoras realmente. Con lo que conoces, con lo que has trabajado y con lo que viene, ¿no? Con lo que viene, sí. que sé que lo tienes ahí en mente, que ya estás desarrollándolo y sé que va a ser de gran impacto para la comunidad, para tu región, para ti mismo como profesional. Y sé que esto va a explotar porque ha sido polémico, pero a la vez yo he visto que como es polémico, a la vez la gente, el pueblo, comienza a aceptarlo y comienza a quererlo, ¿no? Apropiarse. Apropiarse de eso. Entonces me parece muy, muy bonito esa dinámica, mi hijo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero volver a invitar, que charlemos más allá de los proyectos como vamos. Y eso, mijo, si tienes algo más que decir. No, nada. Me despido de todos los oyentes, de todos nuestros visitantes. Gracias nuevamente por el tiempo, a los que llegaron hasta el final. Y a ti, Juanito, un cariño, una gratitud, una admiración, un aprecio de aquí al infinito. Muchísimas gracias por tu amistad, por tu apoyo. No, con mucho gusto. Tú sabes que Viento Sur eres tú. No, también eres tú. Entonces, muchas gracias y nada, mi cariño, un abrazo gigante para todos. Gracias. Listo. Entonces recuerden visitar pues las redes sociales @vientosur_Colombia, tanto en YouTube, en Facebook y en Instagram, para que
sigan y se enteren de estos procesos que tenemos con esta fundación, y para que se enteren un poquito más del trabajo que hace Luis Carlos como investigador, como músico, como musicólogo. Y me gustó mucho que podamos dilucidar un poco más en esa palabra, en esa profesión que es la musicología, que me parece muy chévere. Bueno, les agradecemos muchísimo, gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Rumcast. Hasta la vista.